tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo andamos? Pues aquí tranquilos. Comiendo pan y tomando chocolate. Pues ahorita en la clase anterior les estaba, yo creo que aquí pasa la misma situación, a menos que me equivoque. Les estaba comentando, la clase anterior no tuvimos clase porque pues discutimos sobre qué tan importante era llevar la clase para que las compañeras que por la protesta, por la situación del 9 de marzo, no asistieron. No sé en este caso cómo ven ustedes. Hago la misma pregunta que les hacía. Llevamos clase, la grabamos, discutimos de otra cosa para que las compañeras puedan estar en la sesión de hoy, en la próxima. No sé qué piensan, a ver. Ya en la otra sesión, pues estuve con los compañeros de cuarto y pues eso fue lo que decidimos en votaciones. Pero ustedes, ¿qué onda? Yo opino Bueno, que lo mismo que la clase pasada, profe, para que, por así decirlo, sea un análisis más amplio, ya que pues están los otros compañeros de sexo también. A ver. Yo opino lo mismo que Ángel, o sea, igual que lo que decidimos la clase pasada, porque pues creo que es lo mismo, nada más cambiamos de clase. pero, ¿qué decían en la clase pasada? O sea, no Sí. me queda claro. A ver, Bueno, al menos creo que al menos de nosotros como grupo de cuarto semestre, o sea, los de cuarto semestre estábamos de acuerdo en no tener la clase y pues comentar temas referentes a lo del paro y esta situación de las chavas. Al menos los de cuarto, ya estaríamos pues esperando que ustedes los de sexto pues también tengan alguna propuesta o que puedan decir. Ya, pues sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que han mencionado. Digo, ahorita somos menos de la mitad del grupo, ¿no? Esto evidentemente nos deja un mensaje sobre la importancia de las chicas aquí, sí. tanto en nuestra clase como en general, ¿no? Entonces, pues sí, yo estoy de acuerdo con la solución a la que llegaron. No sé qué opinan los demás acá de mi grupo. Sí, Pues está bien también hablar estoy. de... Perdona, háblame, que habla. Gracias. No, porque igual estoy de acuerdo. Creo que lo único que nos queda hacer desde nuestro lado es apoyar y suspender la clase, pero pues sí podemos platicar aquí de cosas referentes, similares. No sé. Gracias, Ricardo, habla tú. Sí, iba pues pan de lo mismo, de pues está bien. O sea, hablar de de otros temas referentes o del propio tema también. Pues no sé, a la espera de lo que me digan ustedes o que el profe proponga. Sí, yo lo único que les decía es, podemos tomar la decisión que quieran, nada más, obviamente no tomarnos a la ligera esto y sí quedarnos, ¿no? Porque yo les decía la sesión, pasada, eh, algunos decían, no, profe, pero sería como eh, contradictorio no llevar clase porque pues el punto es ese. Sí, pero si no llevamos clase no es por demeritar la situación, sino porque pues las chavas también se van a perder la clase y a lo mejor lo pueden ver como algo que les afecta porque pues no vemos las discusiones que tenemos y demás. Y Entonces, también, sí, dime. ay, perdón, y también tienen un punto porque, pues, sean sinceros, en las clases sí se ve mucho tema y de repente la discusión se pone, sí se abarca mucho, pues, o sea, Sí. más que nada por eso. Exacto, porque se abarca mucho, entonces yo sé que está la idea también de que pues es que el chiste es seguir nuestra vida y entender que la ausencia de las chavas representa simbólicamente algo, pero también por otra parte está el hecho de que pues ellas no las quiero dejar sin la sesión y a menos que ellas decidan otra cosa o que ustedes decidan otra cosa. Entonces por mayoría la clase anterior votamos a que
Bueno, vamos entonces a quedarnos a hablar estábamos hablando precisamente sobre cómo nos fue el año pasado, las perspectivas que tenemos sobre esta situación en particular del 9 de marzo, sí, para tomarnos en serio esto y no como cualquier otro día, o sea, porque eso sí les digo, o sea, tampoco es de que, bueno, como no están, vámonos ya todos a descansar, no, pues el punto es quedarnos, discutir, porque no se trata de tomarnos el día, no son vacaciones ni es un día libre, ¿no? Es un movimiento legítimo por parte de ellas. Pero pues sí les digo, la verdad es que muchas, yo supongo que muchas de las chavas no van a querer perderse la clase por todo el contenido que vemos, entonces por eso la propuesta. Sí. Ok. Yo creo que suena bien. Una disculpa, es que estaba lavando platos. Concuerdo. Ok. Entonces, si están de acuerdo, pues vamos a continuar. Prácticamente les digo, ahorita lo que estábamos hablando en la clase anterior era, me estaban contando cómo les había dado el año pasado. Yo les decía que, por ejemplo, yo el año pasado tenía un grupo de primer semestre, que fue el único grupo que tuve ese día clase, porque el otro grupo era de historia, pero en historia eran todas, pues todas mujeres. Y entonces nada más tuve una clase ese día. Y los 5 chavos que fueron, porque nada más son 5 en esa clase, pues fueron con esa consigna. Y les dije, no vayan a faltar porque no se trata de faltar, ¿no? Se trata de venir y se trata de entender la ausencia de las chavas. Entonces ya me estaban diciendo varios que pues sí, o sea, se les hacía bien raro ese día ver solo muchos lugares, el metro, la universidad, sí. No sé cómo les tocó a ustedes el año pasado. Aquí al grupo que son sexto. Sí, profe, sexto. A nosotros nos tocó clase de semiótica. La doctora Así es, con la maestra Juanita, sí. No, es. ¿Tuvieron ¿Cómo clase? olvidar ese día? ¿Con quién tuvieron clase? Con la maestra Juanita, sí. Ah, ustedes también. Qué Sí, cosa. fue una clase un tanto extraña. Bueno, Fue que todo el mundo tuvo hermosa, clase con la por maestra Dios. Juanita. Pero si vimos tema ese día o no, no me acuerdo. Sí, No. sí tuvimos clase, Sí, ¿no? sí vimos O sea, tema. nos pidió que le enseñáramos avances de pues, el Ah, sí, trabajo, cierto. pero pues como no estaba medio grupo, pues no se pudo. Nada más que como que no le agradó. Y Sí, No pues le eso agradó que no fuera estábamos platicándolo otra vez. sí, exacto, sí, como que no le agradó que no fueran las chicas. Pero Sí, digo, eso. ella como que no es muy partidaria del movimiento. Sí, algo me estaban Extraño. contando ahorita también de eso. Vaya, pero la hora del té. Sí, fue, sí, sí. fue muy dramático porque yo no sé por qué, pero tuve que ir a Linares y después llegué de un poquito tarde a la clase, pero voy llegando y la maestra se me queda viendo como, porque ella dijo no falten y pensó que yo iba a faltar o así, porque la verdad sí llegó un poco tarde. Y sentí su mirada pesada de que, sí viniste yo, hola, ¿puedo pasar? Como el meme de Bob Esponja. Chale. Y luego, Pues ¿ella les dio estuvo- alguna razón a ustedes de por qué no estaba de acuerdo con eso? Sí, nos comentó que pues ella consideraba que era mejor pues como ejercer su derecho de pues, ir a trabajar, ¿no? O en el caso de las chicas que pues fueran a ejercer su derecho pues de ir a estudiar, ¿no? Digo, obviamente pues la maestra pues se respeta su opinión, ¿no? Claro. Porque de cierta forma ella pues nos dio a entender que sí estaba a favor del movimiento, pero vaya, no con como esa forma, ¿no? No personalmente, vaya. Sí, entonces, Recuerdo que dijo que no comprendía la lógica que Sí, del algo día así. 8 salían a manifestarse y el día 9 se encerraban y cosas así. sí, algo así nos platicó. No sé si los de cuarto hayan tenido pues ahí alguna experiencia así con ella, no sé. Si les Sí. dio clase en ese entonces o así. Me estaban diciendo casi lo mismo, que por eso les pregunto a ustedes, porque los chavos ahorita ya me dijeron a mí, que la maestra también, no tuvieron ese día con ella, pero o sí, no me acuerdo, pero que sí les dijo que no estaba de acuerdo. Sí, ¿verdad, Héctor? Sí, bueno, yo les comenté que yo ese día tuve clase con la maestra Juana en Cultura de Género. Fue la única clase que tuve y sí también fue bastante extraño y pues estar ahí con ella.
Sí, de que Con todo lo que 2 horas sin hacer nada. Y pues, al igual que ustedes, también fui nada más porque ella nos pidió adelantos del trabajo. Realmente ni siquiera al último no le terminé mostrando nada. Sí, acá también. Es que ahí radicó la belleza de la clase de semiótica, porque creo que nada más había ido Carolina de las mujeres, todos los demás Ah, Sí, eran- sí, así es. Entonces llega la maestra Juanita y ya se sienta, nos dice esto que acaban de decir sobre cómo concebía ella estas acciones, y después ya nos dice, bueno, ah, avances, correcciones, déjenme checar qué hicieron, y todos, nadie hizo nada, maestra. Para variar. Y nos quedamos 40 minutos sentados en la clase en completo silencio hasta que la maestra Sarto se levantó y se fue. Y creo que esa fue la penúltima vez que la vimos en físico. Sí, es cierto, porque ya Porque es ya la totalmente la siguiente pandemia. clase fue cuando salimos al puente eterno Sí. de 365 Ay, días. F. Sí. Ay, Dios, esa fue una semana surrealista, sobre todo porque Juanita se Sí. enojó un montón con mi equipo y nos salvamos únicamente porque empezó la pandemia. Lo salvó la pandemia global. Sí la recuerdo, la friega que nos metió. Sí, pues de hecho yo también les decía a aquí los chavos que yo el lunes, que fue el 9, yo fui mi última clase porque aunque todavía quedaba toda la semana, yo esa semana tuve un curso en rectoría. Entonces yo ya no volví, o sea, mi último día fue un día como hoy, o sea, precisamente hace un año fue mi último día en clases presenciales y ya no volví a ver a mis alumnos, ya no volví a ver a un aula, todo se acabó. Chale. Sí, De hecho, sí. y justamente a los últimos que vi fueron los 5 chavos que fueron a la clase porque pues les pedí yo que fueran, o sea, porque no se trataba de hacerlo, les digo, no se trataba si no van a venir que sea por algo urgente, pero no, nada más porque muchos otros grupos sí decidieron no ir, de hecho, ¿se acuerdan? La escuela estaba casi sola, o sea, muchos Sí, grupos en general faltaron. o sea, sé que está un poquito fea la comparación, pero Filo ese día parecía como si estuviera en pandemia, no había nada, ni una sola alma, solo la café y ya. Realmente como que fue el preludio de la pandemia. Sí, es que muchas escuelas o facultades o no sé, o también pues empresas y cosas así, como que se pusieron de acuerdo para ponerlo como si fuera sueto y dijeron, Sí. no, nadie venga. Entonces, pues eso ya como que arruinó el sentido de todo el movimiento, ¿no? Pero bueno, y creo que lo mismo En pasó fin, ese me fue día con la igual. uni. Exacto, arruina el sentido porque yo les decía, si quieren por no avanzar, para no afectar a la chava es una cosa, pero no venir y no Ujú. tomarnos este día como que bueno, ya no hay nada que hacer, no, pues entonces ahí sí está mal. Sí. O sí creo que sí arruina la idea original, que es ¿cómo se llama? Entender de qué se trata la ausencia de las chavas, o sea, no es lo mismo. Claro. Yo ahorita les decía Ah, acá también en Asia, por eso nos vamos a quedar, digo, no es de que, bueno, ya no vinieron, vámonos, no, vamos a quedarnos en este rato, si quieren discutir otras cosas, pero vamos a quedarnos porque esa es la idea. De hecho, ya que lo mencionas, estoy viendo que en los participantes ya no están ni Carolina ni Aida, que eran las mujeres que había, así que ahora sí ya es fiesta de salchichas. Sí, creo que entendieron que no, pero no lo estábamos excluyendo, nada más yo dije No. que ahorita que las vi también, ahorita que vi la lista que estaba Aida, no sabía que había otra compañera, dije, bueno, pues ellas no estarán de acuerdo. Pues igual y no sé, ¿tienen alguna opinión similar a la de pues, la maestra Juanita, ¿no? A lo mejor. Bueno, pues digo, como comentamos, bueno, es que está bien, también se respeta, ¿no? con otra doctora que tenía una opinión similar, ella Sin decía marcas, sin que, decir marcas. Ajá. obvio, con otra doctora de ahí de Filo, que pues es interesante porque Filo ya sabemos que es un lugar de estudios de género, etcétera, etcétera. Ella decía que no estaba a favor porque Lo veía como una porque victimización, ¿no? no. Decía que ellas lucharon hace no sé cuántos años, porque la verdad fue hace un año, no me acuerdo bien, y para darse a notar y que no entendía el movimiento la acción de ahora de esconderse, que para ella tenían que estar demostrándose o tenían que estar ahí. ¿Me explico? Sí. Las calles. Yo creo que sí sé quién es, y de hecho no creo que tengamos problemas en decir su nombre porque la maestra lo dice muy abiertamente, es la maestra Berta, ¿no? Sí.
Vaya, Ella, sí. de hecho, ahorita publicó en Facebook así en letras enormes que ella sí iba a ir a trabajar. Aunque no sé qué se refiere con ir a trabajar si no estamos saliendo. pero, Levantarse de la cama, prender la compu. sí, Sí. porque puso, yo sí voy a salir a trabajar. Y yo, no salga, maestra. Sí. No por eso, sino por la pandemia. Pero es que ella tiene Que una de hecho, posición. profe, Sí, perdón. dime. Sí, sobre eso que mencioné, yo creo que sí va a ser muy diferente este 9M al del año pasado, en ese sentido, o sea, en que estamos en medio de una pandemia y digo, obviamente, no sé, en cuestiones de, tal vez en el work, ¿cómo se dice? ¿O work office? ¿Home Sí, office? ¿Home Home office? office. home office, perdón. En el home office no sé qué tanto bueno, tal vez aquí en nosotros como universitarios sí se note más, y aquí en filosofía y letras. Sí. No, obviamente, pues en otras facultades, no sé, como FIC, me estaba comentando un compañero que pues casi no se notó en ingeniería civil o en FIME. Pues sí. Pero en otros no sé qué tanto haya sido, porque pues sí, o sea, como salir a trabajar, pues ahorita no, ¿verdad? Entonces, quién sabe, apenas haber ido al centro en estas situaciones, no sé, algún reportero a ver si las personas que salen a trabajar, realmente hubo mujeres que no salieron a trabajar. Sí. Y en el caso de la maestra Berta, por ejemplo, ella dice que es que ella también tiene una posición política muy abierta, que es así súper López Obradorista. Y entonces Izquierda. y como, pues, izquierdo, como le queramos llamar eso, y como entonces ella apoya mucho a López Obrador, y él ya ven que ha tomado todo esto como algo en su contra, pues entonces ella también. Entonces ella también. Como todos sabemos que la izquierda se supone que tiene que estar en contra de las mujeres y grupos oprimidos. Digo, Oye, porque ¿comentaron lo del cerco que pusieron en Palacio? no bueno, un poco, pero no directamente, no directamente lo comentamos. Es que era lo que queríamos discutir, porque como era clase de Asia, ya al final les estaba diciendo las diferencias culturales que hay entre, obviamente, este movimiento y lo que pasa en otras partes del mundo. En el caso, por ejemplo, de Asia, yo les decía, pues piénsenlo, ¿no? O sea, aquí las mujeres están alcanzando una capacidad de libertad, de derechos, que en otros lugares apenas está empezando, ¿no? Exacto. Y precisamente era lo que querían discutir, me decían Ignacio, me decía Ángel, lo que podríamos discutir en la clase de Europa es que pues todo esto viene precisamente de lo que hemos estado hablando, de las luchas del final del antiguo régimen, la lucha precisamente por también la libertad, los derechos. Pero precisamente ellos me decían y que queríamos ver la opinión de ustedes de qué piensan de eso, ¿no? O sea, qué piensan de lo del cerco del palacio, qué piensan sobre la destrucción pues no destrucción, pero sí la violencia hacia monumentos históricos y patrimonio, llamado así patrimonio, ¿no? Pues, ¿qué dicen? Pues exactamente es lo que habíamos dicho hace no más de 3 clases, que es en la Revolución Francesa, donde inicia toda esa tendencia de que para hacer una revolución, la revolución no puede ser realmente algo así silenciosa o algo por el estilo, sino que tiene que ser, digamos, que rompa, literalmente rompa con lo que estaba antes establecido. Y es de ahí donde viene esa idea de romper los monumentos, de tirar las estatuas y de básicamente borrar la evidencia de que eso existió alguna vez. Exacto, sí. Palacio de Versalles. Sí, exacto. Yo quisiera escuchar la opinión de Carlos porque lleva como 9 minutos con la mano levantada. Sí, pero ¿Qué cosas? Baja la mano. A ver, Qué Carlos. amable, Miguel. Ya se me está entumeciendo el brazo. Es que no te vi, estabas en la esquinita y no te vi. No, es que decir que en cuanto a lo que dicen la doctora Juanita y la doctora Cervantes, creo que ellas lo dicen más que nada como que un punto más personal. Esto de no estar a favor de encerrarse, porque ya les tocó vivir de que esa lucha para salir, para ir a la escuela, para trabajar, y les pegan, o bueno, ellos lo ven como un ataque contra ellas, de que la lucha que ellas hicieron. Sí. Como que yo peleé por todo esto para que se lo tiren a la basura, es como que tampoco. Pero pues lo ven muy, muy personal y no ven el punto de que esto ya es un derecho básico. Y ahorita es como que una manera de mandar un mensaje social. Fíjate que eso que mencionas, digo, y creo que me voy a arriesgar a que obviamente como no hay mujeres aquí, podemos estar muy mal en lo que voy a opinar porque pues no se trata también de explicarlo por ellas, pero como que yo veo que hay dos, las feministas que tienen, como dices tú, digamos, una lucha, un pasado, una historia de mucho más atrás, como que no están, como que están en contravisto de muchas nuevas feministas, ¿no?
porque no nada más lo he visto con ellas, también lo mismo hace algunos, cuando empezó esto hace 2 años, opinaba lo mismo esta Elena Poniatowska, Marta Lamas, o sea, como y también se ponían así como que decían, es que es muy drástico lo que están haciendo las chavas ahora, y ellas son feministas de toda la vida, ¿no? Creo que tiene que ver con eso que dice Carlos, ¿no? Que ellos ven una lucha en la cual se ganaron derechos, como que sería retroceder, pero pues es que también pues la perspectiva de las actuales luchas feministas son otras, ¿no? No es tanto lo laboral, también es el acoso, que recuerden que eso no lo mencionamos ahorita en la anterior, pero mucho de esto empezó con el famoso Me Too en Estados Unidos, ¿no? Con todo esto del acoso que veo por parte de productores, directores, y que luego se fue hacia otros, y ¿cómo se llama? La denuncia se fue hacia otras partes. Sí. Por cierto, se me hace complicado hablar acerca de que sean acciones muy drásticas si tomamos en cuenta que cuando se dio lo del inicio del voto femenino también hubo protestas bastante radicales. O sea, esto no es algo que tú digas nunca había sido así, no, ya había sido antes. Sí. Yo supongo que cada vez que hay algún movimiento o algún intento de protesta, pues siempre va a haber a quienes incomoden, ¿no? Sí, y ese, pues puede ser ese el motivo, dar en el clavo de que si estás viendo que está molestando a cierta población, pues es que tiene pues cierta validez. Sí. A ver, ¿y qué piensan ustedes entonces de lo que está pasando en particular? A ver. Yo les decía que por una parte también, yo creo que aquí en México la lucha, digamos, la manifestaciones de las chavas se ha crecido, porque pienso yo, y les decía también ahorita en la clase anterior, tómelo como una opinión personal porque es política. Creo que también había muchas esperanzas en que el gobierno que entró hace 2, 3 años como que cambiara las cosas y no lo logró, o sea, y no ha logrado ni siquiera ver empatía. Entonces no es que este gobierno, no es que los anteriores gobiernos hicieron cosas mejores, claro que no, pero muchos tenían esperanza en que hiciera cosas mejores y no se ha visto. Sí, y entonces eso ha hecho que la verdad así como que fue el colmo. Si supuestamente este es el gobierno de izquierda que nos iba a traer cosas distintas y no lo logró, pues entonces el enojo en las calles, creo que es producto de eso, creo yo, les digo, a menos que tengan Ya tengo una postura parecida porque es justamente lo que comenté hace rato de que sí, porque como todos sabemos, la izquierda tiene que ver con oprimir a los grupos que ya estaban oprimidos. Sí, claro que no. Claro que no, se tenía que ver con otra cosa. Entonces siento que, y luego llega López Obrador diciendo, sí, es que es parte de nuestra lucha, pero como que no entiende bien lo que pasa, piensa que todo lo que es esto es algo en contra de él. Que de hecho eso es algo muy egocentrista. Yo ahorita le lo comentamos porque tanto en la opinión de ayer y de hoy que tuvo en las famosas mañaneras, él ve que todo intento de violencia en las calles que se dio es algo en contra de él. Pues es que no tiene que ver contra él, creo que es algo que no he entendido, no es contra él, ¿sí? Es más, no me atrevería a decir ni contra su gobierno, es contra una crisis institucional que se está viviendo en el mundo en general, donde no se tienen respuestas a precisamente la situación tan, digamos, elemental, por ejemplo, en México, como es la de los feminicidios, ¿no? Entonces, yo sé que a lo mejor sí tiene que ver, obviamente, con una cuestión política, no digo que no, y sí, a lo mejor hay responsabilidades aquí que deben atender ellos, pero también la paranoia de ver que todo esto es contra él, ¿sí? Eso es algo que creo que nuble el juicio de la situación actualmente y hace que entonces esto se divida en dos, ¿no? Los que creen que es un golpe político y los que creen que es una legítima lucha de las mujeres por protestar por una situación que ya está muy deteriorada. A ver, Elías. Sí, sobre eso. Es que está muy chistoso el caso de López Obrador, o sea, porque es toda una mezcla de ideas entre todo esto que está pasando, sobre todo porque él acusa de los conservadores. Sí, claro. O sea, eso es lo más chistoso, de conservadores haciéndola de feministas, es como que, no sé, como agua con aceite, es como que, ¿qué onda? Y luego también se me hace muy interesante la visión política de todo esto, porque hasta, como usted bien menciona, si vemos
gabinete actual de López Obrador, yo creo que ha sido uno de los gabinetes más feministas de toda la historia de México. Creo que más de la mitad del gabinete son abiertamente feministas, o sea, empezando por por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que abiertamente apoyan todo esto, ahora que también hay una secretaria de Seguridad, y sobre todo en la Ciudad de México, donde también hay una jefa de gobierno, donde es abiertamente feminista y que también pues está enfrentando una de las mayores crisis de feminicidios. O sea, es algo muy interesante y que siempre se me ha hecho así como que muy contradictorio. Sí, se supone que ahora han entrado estos gobiernos porque es cuando están más la crisis de esto. Y también pues en la cuestión de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, donde la mitad, casi la mitad son mujeres y la otra mitad son hombres, pues también es donde se enfrentan estas cuestiones. Entonces, yo creo que la pregunta es si la cuestión está en la legislación, o sea, la cuestión de la inseguridad, o está en el Ejecutivo, o si es algo más a nivel local, o si es algo más centrado en ciertos aspectos. Digo, siempre me he hecho esa pregunta y lo he estado tratando de investigar. Sí, de hecho, a ver, Emerson. Sí, nada más algo que, sí, o sea, estoy de acuerdo también con lo que comenta Elías sobre que, bueno, hay una especie como de ironía, ¿no? En el que haya todos estos miembros, estas integrantes del gabinete pues, presidencial que se declaran feministas, pero yo creo que eso también tiene que ver con lo que usted mencionaba, profe, de ese como enojo por el hecho de que, bueno, se supone que es un gobierno que apoya el feminismo, y pues sí despierta, yo creo, pues ese enojo completamente legítimo, el hecho de que estas personas, miembros del gabinete, pues sean feministas, pero pues, no sé, por ejemplo, en estas marchas o todos estos movimientos que ha habido, pues yo creo que nunca ha salido por ahí pues, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, pues ahí como a externar su apoyo al movimiento o cosas así que pues yo creo que es lo que uno esperaría, ¿no? O lo que las mujeres esperan que se haga, que pues las autoridades que pues, se supone que están a favor del movimiento, pues lo externen, ¿no? Entonces yo creo que eso también pues fomenta mucho el enojo que usted menciona, que pues, yo creo que sí, o sea, algo que al menos esto también es punto de vista personal, con lo que usted nos decía ahorita. Yo creo que Andrés Manuel, pues digo, y sí, tampoco se meternos mucho en política, ¿verdad? Pues yo creo que lo peor es que él sabe que los movimientos no están en contra suya, no son específicamente contra él, pero precisamente él toma provecho de eso para poder darse a sí mismo una especie como de ventaja política, porque siempre que él menciona algo sobre que hay ataques en su contra, él como que despierta el fervor de sus seguidores. Entonces, él precisamente menciona que son ataques en contra suya, a pesar de que pues, sabe perfectamente que no lo son, para poder darse algún beneficio en cuestión de imagen pública y cosas así, pues, pero sí, exacto, una especie de victimismo, ¿no? De victimización. Este, pero sí, yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que usted menciona, que pues uno de los principales motivos por todo este enojo, que siempre lo ha habido obviamente, pero que se demuestre aún más es que, pues bueno, se supone que es un gobierno feminista, ¿no? Él mismo ha dicho que tenemos al presidente más feminista de la historia, y bueno, pues no se ha hecho nada, y no se ven luces de que se vaya a hacer algo, pues para mejorar la situación. Sí, tiene razón, pues eso no habla mejor de esto, porque tú está tratando de sacar, como dicen, ventaja política y pues algo lo hace peor. A ver, Derek, tienes por ahí la mano levantada. Yo nomás quería agregar algo a lo que dijo mi compañera ahorita de que estamos viendo una de las mayores crisis de feminicidios. Esto es más bien, no sobre el mismo tema, pero es algo que pienso que aplica ahorita y es algo que había escuchado decir, que no considero que sea más bien que estamos viendo una crisis así monumental, excepcional de feminicidios, sino que se está saliendo a la luz todo, o sea que más bien todo se está poniendo el reflector en toda la violencia que ya estaba ocurriendo. Sí, que siempre pasaba, pero que apenas ahorita nos damos cuenta, ¿no? Que se está remarcando, es lo que me refiero. Sí. Puede ser, aunque también eso no lo hace también así como que una menos crítico, ¿no? O sea, claro, nada más. Claro. A ver, Ricardo.
Sí, también, hablando un poco sobre AMLO, es que siento que es como que, ok, no sé, te voy a interpretar lo que él hace. Eh, bueno, todas las balas van a venir directo aquí. ¿Qué hago yo? Pongo pecho, digo que son los conservadores, son los demás partidos, y ya se Clásico. desvía un poco la atención. A la Sí, sí. gente se le olvida, me tiran a mí, Ujú. ya no pasa nada. Pero también el otro problema es que ni los otros partidos, o sea, AMLO es un problema, pero también otros partidos políticos también se la dejan muy, yo diría lo dejan muy fácil, porque me ha tocado ver de repente que gente es que es política y todos van a agarrar provecho, pero Claro. tampoco ayuda al movimiento que de repente veamos, no sé, algunos panistas o veamos publicaciones del PRI o así diciendo, no, nosotros también somos feministas. Y Ujú. pues eso hace que AMLO diga, ah, mira, ellos también, no sé, los conservadores me atacan. Y al final la política desvía la atención, así de simple. Sí, sí. Ok, ok. A ver, Carlos Liberato. Sí, maestro. En esto de la postura de Andrés Manuel a veces es muy rara porque siento como si en él quisiera aplicar conceptos teológicos, porque si lo Mm, recordamos, él dice en sus declaraciones que él es el pueblo y que el pueblo habla a través de él como si fuera un profeta y el Espíritu Santo hablara por él. sí, sí. Pero y luego, aparte, él te dice, yo soy el pueblo porque a través de mí habla el pueblo, pero también soy el Estado y se supone que el pueblo las quejas las está haciendo al Estado y que entra como en una especie de monólogo entre estas dos figuras que en realidad no llega a solucionar nada, como queriéndose aplicar este concepto de la Trinidad de tres personas en uno solo. Y cuando vemos esto del movimiento feminista, que obviamente si eres de izquierda tienes que ser feminista, es imposible ser de izquierda y no ser feminista, pues lo vemos en un estado demasiado conservador, casi como los anteriores políticos o partidos, y la Sí. verdad no ha contribuido, ni siquiera ha hecho alguna reforma estratégica en la ley que beneficie a la mujer. O sea, yo creo que por esta parte el movimiento feminista, la gran mayoría de las mujeres se siente sumamente agraviada por el gobierno, porque ni siquiera ha habido una iniciativa por comprenderlas. Y en este momento en el que levantan una valla metálica frente al Palacio Nacional bajo la adjudicación de proteger el monumento histórico, pues ni siquiera hay una declaración contundente del presidente o de algún miembro del gobierno que ayude a concientizar o aplacar el movimiento en la manera de alguna estrategia que beneficie a la mujer mexicana. Sí, 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 eso también, pues es que es la falta de inacción, pero bueno, a ver, ahorita lo vamos comentando más. Elías. Creo que alguien tenía levantada su mano antes. No sé. Yo no veo más que Creo que era Lati. el mismo Liberato, Elías, sí. Sí, perdón. Sí, luego ya sigue Emerson. Sí, sobre eso, yo, como digo, yo no creo que más bien no se hayan planteado leyes, porque creo que si no me equivoco, ya se aceptó la ley Olimpia, por ejemplo, el año pasado, y otras leyes en cuestión de seguridad. Pero en algo que pues, sí coincido con este movimiento es la cuestión de la impunidad, o sea, la aplicación de las leyes. Y pues no solo con las mujeres, sino en todo el tema de seguridad de México. O sea, en sí hay una impunidad increíble que supone que era contra lo que iba a luchar López Obrador, ¿no? Era el principal discurso, la corrupción. Pero es en la aplicación de las leyes. Yo creo que México siempre ha tenido muy buenas, pero no las aplica bien, o no las aplica simplemente. Y es donde entran pues estas cuestiones de las denuncias, de la falta de acción de los cuerpos de policía, de fuerza civil. Perdón. Perdona que te interrumpa, es que se me activó el micrófono, pero iba a aprovechar para acompañar tu comentario y decir que es la Constitución de México, tengo entendido que está reconocida como una de las mejores o que mejor articuladas están. Exactamente, gracias compañero, me asustó. Sí, así es. Entonces, yo creo que ahí está la cuestión, y no solo en este tema, sino en todos. O sea, México es un rompecabezas de problemas que inician por la falta de aplicación de leyes. Digo, nuestros Sí. policías son una risa en cuestión de narcotráfico, en cuestión de las drogas, en cuestión de aplicación en tránsito, en cuestión de homicidios, en cuestión de feminicidios. O sea, esto no es algo así, pero en este caso, en este punto, pues sí, es eso, la impunidad de son diferentes razones, pero con un mismo origen. Sí, claro, muy bien, muy bien. A ver, ¿quién era Emerson?
Y luego Derek. Sí, otra vez nosotros, sí. Sí, es que creo que el tema del feminismo con este gobierno, pues como que tiene una especie, no, mejor dicho, este gobierno sobre el tema de los feminicidios y el feminismo en general, pues como que comete una especie de contradicción muy grande dentro de su mismo discurso, porque creo que siempre durante ya estos años que hay, pues está AMLO en la presidencia, pues siempre ha habido un discurso como de atender las causas para solucionar los problemas, ¿no? Por ejemplo, con el tema del narcotráfico, bueno, es que no hay que atacar al narcotráfico, hay que atacar la pobreza, ¿no? Que es lo que a fin de cuentas hace que estas personas pues se vayan por ese camino, ¿no? O por el lado de la migración, pues es que hay que generar empleos para que ya no haya personas que tengan que trasladarse fuera de su hogar, etcétera, ¿no? Pero casualmente esto pareciese que no aplica así con el feminismo. Con el feminismo lo único que hay que hacer pues es simplemente pues evitar los vandalismos en las marchas, ¿no? Evitar que rayen Palacio Nacional, pero digo, no hay que molestarse en ver cuáles son las causas por las que están haciendo la protesta, ¿no? Y yo creo que ese es el problema y tiene que ver con lo que mencionaba ahorita Liberato, que no sean verdaderamente efectuado políticas que sean efectivas y estén realizadas específicamente para atender estos problemas, ¿no? Entonces yo creo que esa contradicción muy grande, pues yo creo que es uno de los principales problemas que hay, al menos ahorita con este nuevo gobierno. Sí. Bueno, a ver, Derek. Yo tengo más bien una pregunta que quisiera hacer en general. Okay. Bueno, antes de hacer esa pregunta quisiera preguntar, porque a lo mejor sobre lo que estoy basando esta pregunta está mal, pero las protestas, o sea, principalmente están dirigidas hacia el gobierno, o eso es algo que yo tengo equivocado. Yo quisiera pensar que, aunque sí el gobierno tiene una, digamos, parte de la, digamos, de la dirección de estas protestas, es también parte de una situación cultural, internacional, donde las mujeres precisamente están buscando que se les trate de una forma digna y se atiendan a sus exigencias. Digo, sí, porque al final es una manifestación pública, pero Sí, por otra parte sí. siento que es algo más complejo porque pues por ejemplo, lo hacen en el 8 de marzo. Lo hacen precisamente entendiendo que eso es el Día Internacional de la Mujer. Entonces, yo creo que es 50 y 50, a lo mejor. O sea, por una parte es una situación, yo creo, pero pues también, como les digo, estamos poniendo nosotros en palabras de nosotros, ¿sí? Lo que ellas entienden y lo que ellas deben también, Por eso, bueno, pero ahorita por lo mismo de que estamos nosotros, la discusión la podemos hacer así y ya después, informarnos mejor, obviamente, ¿no? Porque claro. de eso se trata, ¿no? De no quedarnos con una opinión sesgada, que es lo que muchas veces pasa con las opiniones de muchos hombres respecto a este tema. O sea, creen que porque su opinión es la que tiene sentido y lógica en su cabeza ya es la mejor, y no necesariamente así, ¿sí? No necesariamente lo creo. Pero no sé si alguien le quiera también responder algo a Derek respecto a su pregunta. Pues yo creo que sí, o sea, todos estamos de acuerdo en que es principalmente pues al Estado, ¿no? Porque el Estado es el que pues ha estado fallando en atender todas estas demandas, ¿no? Pero pues sí, yo creo que como dice el profe, pues tiene que ver también con una cuestión ya cultural, ¿no? Sí. Pero digo, es importante que remarquemos que no es contra este gobierno, sino contra el Estado, ¿no? Yo creo que pues, esa es la gran diferencia y es lo que precisamente el gobierno no entiende, ¿no? Son manifestaciones en contra del Estado, no en contra de este gobierno en particular, ¿no? Aunque también yo, por ejemplo, siento que en el caso de lo que pasó ayer, todavía lo que está por venir, mucho tiene que ver lo que está pasando con Salgado Macedonio. Sí. Creo que eso ha sido también una dirección muy importante de estas protestas, porque pues es alguien con esta cantidad de denuncias y prácticamente con un apoyo desde arriba y desde todo el aparato político para que sea gobernador. Híjole, creo que eso, por una parte también está eso, ¿no? Hay que no han sido muy claros, ¿no? No han sido muy claros en si sí o no. Dijeron que no, pero luego dijeron que sí.
Total, hasta yo a la fecha no sé si sigue o no el señor compitiendo. Yo ya no sé. Es que técnicamente lo que usted dice, Morena dijo, Morena en Guerrero dijo, ok, no va así, está bien, no sigue porque estamos en el comité de ética y no sé qué. Pero luego el INE de Guerrero dijo, lo aprobamos para su candidatura. Y como que nadie sabe. Y luego AMLO diciendo, es que fue un comentario, fue una joyita ese comentario. Básicamente dando a entender que como estamos en época de campaña, todos están sacando eso para guerra política y es como que, ay, güey. Lo que siempre dicen, ¿no? Pues sí. Sí, o sea, lo peor que se le pudo haber ocurrido decir, lo dicen. Y también, es que yo creo también que este gobierno no tenía una estrategia porque, seamos sinceros, también nadie esperaba que fuese a darse este boom. O sea, el movimiento feminista sí estaba, obvio, pero claro, boom fue muy fuerte, o sea, fue muy claro y conciso. Y el gobierno de izquierda no supo por dónde le llegó el golpe, pero tampoco está sabiendo cómo responderlo o siquiera cómo reaccionar. Creo que incluso a mi punto de vista, sería mejor si AMLO y su gobierno no dijera nada, lo cual es peor, o sea, es malo, nos llegamos en cuenta que es malo, sería mejor que se quedaran callados a que dijeran algo, porque abriendo la boca les está yendo peor. O sea, eso también lo estábamos hablando ahorita, de que, por ejemplo, ayer muchos hombres y muchas personas, hombres en particular, dieron su opinión, y creo que tanto ayer como incluso hoy es para no decir nada, no porque no tengamos nada que decir o porque no creemos que tengamos una opinión, sino porque precisamente también lo que se está luchando es que las mujeres quieren una voz que hasta este momento ha sido apagada en muchas formas y situaciones. Entonces eso creo que también es cierto, aunque parezca una solución muy extraña, no decir nada puede ser una. A ver, David aquí tiene la mano levantada desde hace rato y no se le he dado, déjenme que nos hable un poquito. Sí, bueno, mi comentario va más allá, retomando la postura de Andrés Manuel. Primero, lo que yo me quedé en Salgado Macedonio es que Morena a nivel nacional dijo que se iba a volver a hacer una encuesta para determinar el candidato, pero Morena a nivel estatal en Guerrero dijo que Salgado Macedonio ya era el candidato porque se habían pasado los tiempos, y entonces se quedó en el limbo eso. En cuanto al gobierno federal, yo creo que la posición de Andrés Manuel no solamente hacia el movimiento feminista, sino también a todos los movimientos sociales. Existe actualmente, o en mi análisis, que existe un hiperpartidismo dentro de México, que es o estás con Andrés Manuel y Morena o estás en contra. No hay un punto medio donde puedas criticar o puedas tomar una postura central y decir, pues es que apoyo a Andrés Manuel en ciertas cosas, pero en otras cosas no estoy de acuerdo, porque a sus ojos todo va requete bien y todo está perfecto y todo vamos mejorando, entonces cualquier crítica él la toma como ataque, además de que también lo utiliza como una forma de campaña política para todavía más impulsar su movimiento, y esas decisiones y las formas en las que ha manejado los movimientos sociales en general, tanto el movimiento feminista como lo vimos, atacando a todas las personas que lo critican, ha sido, yo creo que decepcionante para muchas partes de la población, y me incluyo yo como una persona que incluso votó en 2018 por Andrés Manuel. Ha sido decepcionante ver cómo se ha manejado en cuestiones sociales a nivel nacional. Incluso hay muchas tendencias de él que realmente no parecen de izquierda, sino pues bien parecen conservadoras de derecha, y eso es más que nada mi comentario. No, sí, yo también, fíjate, muy de acuerdo con lo que dices. Bueno, con lo primero que dices de lo de Salgado Macedonio, o sea, nos deja igual entonces a todos, no sabemos si sigue o no. Lo otro que dices es cierto, es que yo también, yo creo que todos tenemos esperanzas en que, ok, nosotros sabemos que este señor no es, Manuel cuando llegó no era ¿cómo se dice? Un todólogo, que se tiene que saber todo, pero decíamos, bueno, tiene un gabinete feminista o de muchas mujeres, pues entonces ahí se podía asesorar, pero ahí es donde yo creo que también está el problema, fíjense, a pesar de que creo era Elías el que ahorita nos decía casi todos los datos, ¿no? De cuántas mujeres hay, también ¿cómo se llama? En el DF, en la capital. Y sin embargo, parece que las decisiones que ellas toman están todas subordinadas a lo que diga el otro señor, entonces creo que también ahí está el problema, ¿no?
que como que centraliza demasiado su autoridad y no deja que se pueda, pues sí, delegar, como se dice, ¿no? Yo no sé por qué siento... Yo no sé por qué siento este gobierno un poco como el priismo viejo, del estilo de que Sí. tienes que estarle pidiendo permiso todo al presidente y únicamente el presidente es el que dice lo que se hace y lo que se no, o sea, muy despótico. Sí, estamos con una especie de absolutismo extraño, donde, como si en tiempos del PRI, que el Ejecutivo tomaba decisiones por encima de muchos otros órganos y decisiones. Bueno, aquí lo que alguien debe decirle al presidente es que no tiene que tomar él todas las decisiones, pero las quiere tomar, como que las siente una ofensa si no las toma, pues entonces está esta la idea. Y digo, ya sé que llegamos a política tratando de hablar de otra cosa, pero es que al final siento que ha sido el detonante de esta situación. Ha sido el detonante por lo cual... y es que también ahí es donde te das cuenta que las expectativas que se generaron, las promesas que se hicieron, pues no son suficientes para cambiar la situación del país de la noche a la mañana, ¿no? Yo estoy de acuerdo con mucho de lo que se piensa por parte del gobierno de Morena, de que, por ejemplo, es que hay muchos problemas que se llaman como estructurales, ¿no? O sea, la violencia se soluciona con educación, es cierto, la pobreza con empleo, es cierto, pero también no han sabido cómo orientar eso, ¿no? Hacia una realidad que pueda ser aplicable o que la gente entienda que también va a llevar tiempo. Entonces, pues por otra parte también está esa complicada idea. A ver, Derek, porque tienes la mano por ahí levantada desde hace rato. Sí, es que les decía que iba a continuar esa pregunta con otra cosa. Sí. Bueno, la pregunta principal que quería hacer era, ¿qué tanto consideran que, o sea, el Estado Mexicano, que la situación actual que en la que se vive, o sea, a ver, es que estoy revuelto cómo lo voy a preguntar. ¿Qué tanto es la incapacidad del Estado mexicano para resolver esto? O sea, muchas quejas se dirigen al gobierno, al Estado, y no estoy diciendo que quieran resolverlas, muchas de estas, o sea, que tengan así de que la predisposición de que, bueno, sí, vamos a resolver todo esto, pero porque México es un revolteo de problemas y ninguno hemos solucionado. Este no sería también un problema más que, o sea, el Estado mexicano simplemente no puede resolver, o sea, que no está en una situación para arreglar. A ver, la pregunta en concreto es que ¿tú crees que no se tenga solución o cómo? No, que creo que no es una solución que el gobierno, o sea, que cualquier gobierno, no el de López, o sea, sí, que ellos puedan solucionar debido a toda la mezcolanza de problemas que trae México, o sea, que es algo que no puedes agarrar porque te jale a otro la otra cosa y no. O sea, no sé si me explico, o sea, que el Estado mexicano no está en una situación en la que... O sea, no tiene la capacidad. Sí, porque por mano propia, o sea, por mano propia del Estado como institución, no de los ciudadanos o cosas así, ya es otra cosa, Pues, que pueda solucionar. ok, bueno, sí, ya más o menos entendí, pero a ver qué dice Ricardo. Es que también no es algo que se pueda solucionar en 6 años. Es que es algo cultural. Quieramos que no es cultural. Seamos sinceros, se agradece la buena fe de AMLO de decir, ok, tenemos que combatir la corrupción, bla, 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 bla. O sea, tiene razón en lo que dice. También comparto lo que mencionaba el maestro de que, ok, tenemos que tener educación para combatir esto, tenemos que tener no sé qué más para combatir esto, pero es que no se puede hacer en 6 años. O sea, no. Es algo que el próximo gobierno lo tendría que tratar, pero los sexenios en México llega PAN, PRI o Morena, todo lo que hicieron en el anterior, quitémoslo. O sea, y es como que una vuelta a nacer, una vuelta a hacer, y ya no hay avance, o sea, ya no hay avance. Por algo, esto me recuerda un poco al sistema político americano, que no me gusta que sea partidista, pero algo bueno que tiene es que los partidos están tan definidos con sus posturas que si llega un republicano y se reelige y luego llega otro republicano, van a seguir una línea parecida. Incluso si llega un demócrata, sigue una línea parecida, obvio con sus cambios,
pero hay eso, hay una consistencia en un proceso, y en México es vuelta a empezar, vuelta a empezar. Peña Nieto llega y le da la madre a Pemex, y luego llega este AMLO diciendo, no, vamos a reestructurar Pemex, no sé qué más. O sea, y esto extrapólalo a el tema de la violencia en México, y luego ponlo en el tema de los feminicidios. O sea, tiene que ser un trabajo que se piense bien, pero el Estado no lo va a hacer. O más bien, quiere intentarlo, digámoslo así, comillas, y no puede. También otra cosa es que David lo mencionaba, si no me equivoco, que era morena, y si eres morena o no eres de morena. El problema también es que AMLO, todos. Yo, que si soy de Morena. No. Que si era de Morena o no, o sea, si eres de Morena o no, en el sentido de que o sea, ¿estás con Morena o estás en contra de Morena? ¿No? En 2018 yo voté por Andrés Manuel, pero actualmente no apoyo su gobierno. No, me refiero a que el ¿no? ejemplo. Lo que tú no decías que de que AMLO ya. se victimizaba diciendo eso, ¿no? Sí. La sociedad está dividida. Sí, ya. Galván está dividiendo. No estamos preguntando tu postura política, David, no te preocupes. Muy mal, Galván, dividiendo gente. Que el problema también. Galván es el PRIAN. A eso iba, de hecho, fuera de broma, eso iba, de que AMLO decía que la magia del poder y que ellos nos arrastraban y que no sé qué más, y luego vemos que PRI, PAN, PRD se unen. O sea, se unen de verdad para competir contra Morena, y es como que, dude, si esto está politizado, esa unión del PRIAN, como se diga, es peor aún para la política y para AMLO y para los movimientos sociales, porque es como que ven, ya se unieron los tres contra mí y ya los tres no sé qué más, y el debate se va a ir a otro lado y ya no sirve de nada. O sea, está muy difícil, la verdad. Viéndolo de otra forma, con G de García de esta manches. Está muy difícil para donde lo veas. O sea, y no me imagino también cómo lo pensarán las mujeres, porque pues ellas también son las principales afectadas. A ver, Miguel tiene la mano ahí rato levantada. Respondiendo a lo que preguntaba Derek, también me baso un poco en lo que dice Galván, que ciertamente no es como algo que pueda resolver un gobierno, y menos en un sexenio, aunque el que siguiera fuera del el mismo partido, no creo que eso alcanzaría para resolverlo, porque sí es una instauración ya más cultural, una ideología, un pensamiento ya común, aceptado por ciertas convenciones, que es justamente lo que el movimiento está tratando de hacer. A eso se refieren cuando dicen de romper el pacto con el patriarcado, el de reivindicar el lugar de la mujer en la sociedad. Ya es algo que no corresponde tanto realmente al gobierno. O sea, podría dar el ejemplo, podría ayudar, pero no lo iba a solucionar y tampoco lo hace. Creo que realmente lo que cala es la hipocresía de quererse colgar la medallita y decirse a sí mismo como el gobierno más feminista de México. Sí. A ver, Héctor. Sí, bueno, continuando con la pregunta del compañero Derek, bueno, todos podemos decir que la mayoría de estos problemas que hay en la sociedad mexicana pues son a causa del gobierno y del Estado. En la política, la educación, las leyes, pues es derivado de esas malas prácticas, de ese mal manejo, principalmente del Estado. Y sí, es algo que no, tal vez que para nada en un sexenio se va a arreglar. Esto me recuerda a la biografía de John Stuart Mill, cuando él dice que se decepciona porque hay cosas o instituciones que no pueden arrancarse de raíz en el momento, sino que son más cambios graduales. De hecho, alguien en el chat mencionaba que si llegase una mujer a la presidencia del país, esto cambiase, pues obviamente no. Está el caso de Argentina, tuvieron una mujer que fue presidenta y el aborto vino a legalizarse pues tiempo después, con un hombre en el poder. Obviamente otras instancias, ¿verdad? Pero no fue una solución, vaya. Así que yo creo que en este momento para que en México haya una mujer presidenta, pues no, tampoco solucionaría mucho. Creo que la política está bastante pues, dañada. No sabemos quién es izquierda,
no sabemos quiénes son los radicales, dicen ser, pero al último no, pues como que no aplican lo que dicen. Es una batalla rara entre quién es el partido que tiene el poder y solamente eso. Y ya, lo único que quería comentar. Ok, Elías. Sí, me gustó mucho el comentario de mi compañero, o sea, creo que es una cuestión estructuralista, ¿no? Y bueno, también yo creo, y lo digo con mucho respeto, pero creo que también entra la cuestión de cómo este movimiento feminista define el patriarcado. O sea, es un patriarcado del Estado, o sea, es un asunto político, es un asunto económico, es un asunto cultural, es un asunto social, es todas a la vez, es un poco de todas. Creo que por el horizontalismo que hay, y una vez lo comentaba con mis compañeros, creo que por este horizontalismo, que puede ser en parte bueno, pero a veces puede ser peligroso porque vemos muchas facciones, también se presta a esa confusión. O sea, ¿cuál es la cuestión en general? Por ejemplo, las consignas que son el Estado opresor es un macho violador, si no me equivoco, pues ahí aluden al gobierno, pero la pregunta es, ¿quién es el Estado? Como decía mi compañero Emerson, ok, no es este gobierno, entonces, ¿contra quién va tu queja? ¿Contra quién es el Estado? ¿Somos toda la sociedad? ¿O Estado es el presidente? ¿O Estado es la Cámara de Diputados? ¿O Estado es Estado judicial? O sea, no hay una buena definición, o creo que no se ha hecho suficiente aclaración sobre esta. Y creo que eso también repito, se presta a que pues cada uno piense lo que quiera sobre qué es, o patriarcado, ¿quién es? ¿Es un grupo de hombres que están al mando de todos? Patriarcado no, somos todos los hombres, o patriarcado es, ¿qué es? Entonces, claramente ha habido un esfuerzo de feministas teóricas, lo vemos en la segunda ola, que tratan también de definir, pero a veces se toma desde la cuestión antropológica de patriarcado como literalmente un estado donde el padre de familia tiene función política, que actualmente pues ya no es así, lo vivimos en Roma, el padre ya no tiene función política, entonces creo que hay una confusión en eso y creo que presta esta pregunta que menciona el compañero. A ver, Carlos Liberato. Esto del feminismo, así como ahorita que está diciendo Elías que a quién se dirige la queja, yo creo que también la pregunta básica en este tiempo sería definir más bien qué es el feminismo actualmente, porque no lo podemos concebir de la misma manera como fue en el siglo pasado o antepasado. Porque si nosotros vemos el movimiento, cómo se encuentra en estos momentos, son muchísimas las quejas de las mujeres y dirigidas no solo hacia el gobierno, sino hacia la sociedad en general. Pero creo que son dos las que más resaltan, que es la de la protección de ellas, que cuando una mujer sea violentada sea protegida legalmente, no que si asesinan o violan a alguna al año sale el violador indemne. Y la de la legalización del aborto también es algo que creo que estas serían las dos cosas que es por lo que más discuten ellas. Pero también yo recuerdo recuérdenme cómo se llamaba la maestra que nos daba filosofía de la historia, ahorita se me olvidó el nombre. Yo recuerdo que Mayra. Sí, la maestra Mayra, sí. Yo recuerdo que la maestra Mayra en una ocasión nos dijo que el movimiento feminista había perdido mucho su sentido desde el momento en que la juventud, las mujeres, habían decidido que el feminismo era ser superior a los hombres y ya no la equidad en el género, que desde ese momento ya como que no encontraban el verdadero sentido y unas gritaban una cosa y otras otra y era lo que provocaba que no se le pusiera una atención necesaria porque no había una unificación dentro del movimiento. Oigan, ¿quién sigue? Emerson. Gracias, profe. Sí, es que estaban tratando. Sí, bueno, yo creo que tal vez todo esto es un poco como, pues, desconcertante. O tal vez nosotros creemos que todas estas cuestiones a las que nos referimos, pues no están bien definidas. Lo cual, pues creo que es de cierta forma, digo, normal,
porque evidentemente el feminismo no se dedica esencialmente a informar a los hombres, ¿no? El feminismo no tiene como objetivo educar a los hombres de tal manera que todos nosotros sepamos en qué consiste el patriarcado, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo creo que es algo que las feministas pues, sí tienen bien definido y sí tienen claro cuál es su objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado, bueno, es una cuestión que evidentemente pues, concierne a las feministas, ¿no? Estar al tanto de todos estos temas. Y yo creo que es un hecho que siempre ha habido, el feminismo no solo se ha hecho, sino que también se ha escrito, ¿no? Por medio del ámbito intelectual, ¿no? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, que una vez tuvimos en primer semestre, creo, una conferencia con una filósofa que se llama Amelia Balcácer. Creo que Elías estuvo ahí también conmigo. No sé si te acuerdas, Elías. Yo sé de cuál hablas. Sí, bueno, sí, nos llevaron a todos al auditorio. Y nos dio una definición nos dio una definición del feminismo muy interesante y yo creo que, la podemos conectar un poquito con, pues aquí en nuestra materia, ¿no? Porque ella nos mencionó que el feminismo era un hijo no querido de la Ilustración. Entonces, ¿Quién fue? La autora Amelia no creo si Balcácer o Balcácer, creo que Balcácer, pero es una filósofa española que vino a dar una conferencia así hace como unos 2 años, yo creo, cuando nosotros estábamos en primer semestre, fue en 2018, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un hecho que desde aquel entonces, y es algo a lo que se referían también las compañeras en clases pasadas, pues el feminismo se ha escrito, ¿no? Nada más que como que se tiende a popularizar esa idea que el feminismo para nada tiene que ver con una cuestión intelectual y que simplemente se trata de ir ahí a rayar paredes así sin ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces yo creo que es importante que pues tampoco ignoremos esa parte que sin duda es esencial y que siempre ha estado presente aún hasta la fecha cuando se cree que actualmente no existe ese ámbito intelectual, cuando yo creo que es, bueno, no creo, sé que es parte esencial del movimiento, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido pues tal vez hay que informarnos un poco más sobre estas cuestiones, ¿no? Digo, es completamente entendible que pues no estemos muy al tanto, pero yo creo que pues sí es importante también reconocer que existen todas estas labores intelectuales sobre estos temas, ¿no? Sí, hay mucho que les digo, nosotros nada más estamos apenas rascando a un estudio que tiene muchos análisis. Fíjense que yo en el posgrado me acuerdo que en el doctorado el doctor José María Infante, que fue el que me dio teoría social, historia social, nos puso a leer así varios libros sobre feminismo y éramos un grupo de puros hombres, ¿no? Se me hacía muy raro que estuviéramos discutiendo sobre teorías feministas y demás en un grupo de puros hombres, pero pues es que a la larga se va a convertir en algo necesario. Entonces leíamos por ahí a John Scott, a Judith Butler, me acuerdo que nos puso varias feministas muy, muy famosas y es difícil sobre todo poder llegar a una conclusión satisfactoria, sobre todo por lo que estaba ahorita mencionando, por ejemplo, Derek, de que si realmente este gobierno tiene la capacidad o no, pues es que si no la tiene, entonces debe ser sincero, y el problema es que yo creo que cuando llegó prácticamente como muchos otros lo hacen, y ese es el problema también de las expectativas, llegó prometiendo que sí se iban a digamos a cumplir y pues no se logró, digo. Entonces aquí al final también por eso las protestas pues son legítimas, ¿no? Porque precisamente provienen de una falta de cumplimiento que pues es evidente y que todavía continúa en el caso sobre todo de los feminicidios, ¿no? Que estamos viendo en esta situación. Yo por eso les decía, o sea, es parte también lo que el gobierno prometió, es parte también lo que la misma situación actual de las mujeres en particular y su posición social también está, digamos, interviniendo aquí, por lo cual esta situación se está generando. O sea, el problema es pensar que todo lo que estamos hablando tiene una solución rápida. Claro que no, pero no por eso vamos a demeritar lo que se está haciendo, que creo que ese es el problema también que a veces ocurre, ¿no? Y de ahí pasamos a lo que estábamos hablando precisamente de la violencia que se ejerce en las manifestaciones y demás. Insisto, pues es que hay una crisis generalizada y pues eso es lo que conlleva, ¿no? Y hoy lo decimos, por ejemplo, en cuanto a los monumentos. Yo les decía que
Por ahí llevé algunas pláticas y debates con algunos arquitectos, y pues si actualmente los monumentos se ven destruidos o rayados o como le queramos llamar, pues es porque ya no representan para un sector de la sociedad lo que en otro tiempo representaron. Entonces, si hay una forma legítima de ver lo que está ocurriendo con muchos de esos elementos que consideramos patrimonio, pues tiene que ver con eso, tiene que ver con que ya no hay una representación precisamente en este caso las mujeres, de lo que eso representó en otro momento, así como en su tiempo en la Revolución Francesa, por eso lo veíamos ahorita al principio, ya no representaba el antiguo régimen y sus monumentos, y por eso estos también fueron cambiados, destruidos y transformados, ¿no? Entonces digo, eso es lo que precisamente también está, validando precisamente lo que es lo que llaman vandalismo y demás. Pues no, pues es la acción social de que los símbolos que públicos que están en las calles ya no son lo que debían representar. Entonces por eso si estos son rayados y demás, incluso eso les cambia un sentido y los convierte incluso hasta en valiosos. Por ahí, yo también lo comentaba ahorita, un doctor de la UNAM decía, es que hay que diferenciar entre arte y monumentos políticos, y entonces no es lo mismo, es lo que está pasando con eso. Dice aquí Ana Emilia que ya se metió en la clase porque dice que le pareció interesante. Dice lo que estamos hablando, pero pues es que estamos hablando de esto le digo a la compañera para no interrumpir las sesiones y que podamos continuar la próxima con lo mismo. Dice, hemos estado encubrido y cómplice de crímenes atroces que son cometidos contra las mujeres. La lucha de las feministas es completamente válida y somos historiadores. Nosotros más que nadie sabemos que nunca ha habido un movimiento social sin iconoclastía. En especial en esta clase tenemos súper fresca la Revolución Francesa. Sí, eso es lo que estamos hablando. La mayoría de los monumentos de México son hombres, casi nunca han representado algo para las mujeres, y la iconoclastía es una parte esencial de un movimiento social. Es a lo que vamos, ¿no? Yo les digo, yo lo comentaba ahorita en la clase anterior. Yo era de los que pensaba, no, es que el patrimonio, pero pues el patrimonio, ¿qué? O sea, el patrimonio tiene que representar algo en nosotros, tiene que representar valores, pero si esos valores de los antiguos estados-nación, con los cuales precisamente se formaron, ya no son lo que buscan representar, si todos estos hombres que están ahí en las plazas, ¿no? Empezamos a encontrar que precisamente no representan los valores que esta sociedad requiere, pues la legítima, digamos, cambio, destrucción o como le queramos llamar de estos, es consecuencia de ahí no hay más, no hay vuelta de hoja, ¿no? No hay vuelta de hoja. Ahorita lo hablaba también con todos estos monumentos también de estatuas de esclavistas que hay que también se están quitando en Estados Unidos, les decía, o sea, pues y hay gente que no se representa ya con eso. O sea, el discurso descolonizador, el discurso feminista hace que así como en su tiempo el discurso en la Revolución Francesa destruyó la Bastilla, hace que precisamente estos monumentos ya no se sostengan, ¿no? Y de hecho Francia fue el ejemplo, París en particular, del cambio total que dio de destruir al antiguo régimen y convertir uno nuevo en la misma ciudad. La misma ciudad es la representación de eso. Sí, la misma ciudad representó eso, con Napoleón III, que prácticamente la mandó a volar y construyó una nueva, ¿no? Va a seguir pasando, va a seguir ocurriendo. A ver, ¿quiénes las manos más levantadas por ahí? Muchas manos levantadas, pero... Sí, maestro. A ver, Carlos. Con esto que hablamos, que abordamos el tema sobre los monumentos históricos, sobre el patrimonio, pues desde luego que nosotros como historiadores pues sentimos afinidad hacia estas cosas, ¿verdad? Sentimos empatía. Pero cuando analizamos y ponemos en la balanza la destrucción de un monumento a comparación con el asesinato o violación de una mujer, pues no, el patrimonio histórico sale sobrando. Entonces aquí mi pregunta sería para todo el grupo, ¿cuál sería la postura que nosotros como historiadores o futuros historiadores debemos de tener ante el movimiento feminista y ante las vertientes que está provocando en la
en la sociedad, y no solo en la influencia del patrimonio histórico que lo rayan o no lo rayan, sino lo que está provocando ante la sociedad en general. ¿Cuál sería nuestra postura como historiadores? Ok. A ver, Miguel Ángel y Elías, porque tienen, y ahorita, yo te decía, digo, antes de que los pase, yo decía, a mí mi postura es esa, y yo por ahí les voy a buscar ese artículo que les decía. Para mí la postura es que sí hay que cuidar el patrimonio cuando tiene un valor artístico, pero cuando no lo es, precisamente cuando son monumentos que ya no representan de por sí lo que pues, se busca representar, pues no sé, digo, esta destrucción se va a dar con o sin nosotros, lo queramos o no, porque como ahorita lo decía la compañera Emilia, o sea, no hay revolución sin iconoclastía, o sea, sin precisamente tratar de destruir lo viejo, y si esto ya no representa los valores que en el particular caso de ellas están buscando, pues su destrucción no es algo que nos guste o no, es algo que va a pasar. Sí. A ver, Miguel Ángel. Muy de acuerdo con lo que menciona, profe. Al igual que usted, y yo creo que muchos de los compañeros aquí también sentía cierta afinidad por los monumentos, estatuas, todo esto. Entonces, al momento de verlos vandalizados, sí llegaba a pensar como de que, oye, ¿cuál es el punto de esto, no? Pensando en que los monumentos, los palacios, las edificaciones pueden ser destruidas, pero su presencia, su influencia y el pensamiento que evocaron va a seguir ahí. Pueden tirar todas las estatuas del mundo, pero vamos a seguir recordando la historia. Pero ya yendo y viéndolo un poco más como lo mencionan, creo que sí es necesario para la reivindicación y una verdadera revolución el cambio de estos, porque se trata de aprender, y como usted dice, que ya no reflejan los valores de una sociedad actual. Yo creo que es parte de crecer, si no es que de evolucionar como sociedad, y aprender de los errores de la historia, que es justamente lo que decía Carlos. Creo que eso nos toca ya como historiadores, ¿no? Aprender y hablar de eso para que ya no se vuelva a repetir. Y pues ya por último me gusta también pensar en personajes ilustres de la historia, como fue el caso de Thomas Sankara en Burkina Faso, que él mismo tenía su frase, que es que la verdadera revolución social jamás va a triunfar ni podrá triunfar sin la consecuente liberación de las mujeres. Sus templos, palacios y Elías. torres se derriban con horrido estruendo. Sí, pues desde el punto de vista histórico, yo creo que sí hay dos vertientes, que es muy respetable cualquiera de las dos. Por ahí se mencionó que no había movimientos sociales sin iconoclasia. Sí ha habido movimientos sociales sin iconoclasia. Por ejemplo, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, la cuestión de Nelson Mandela, son algunos ejemplos, y no he investigado más, pero sí hay ejemplos. No digo que sean más legítimos ni que sean menos legítimos, eso creo que ya depende de un análisis histórico que cada quien, pero de que los hay, pues los hay, desde el punto de vista histórico. Creo que ya depende del enfoque de cada movimiento si decide o no. Si es necesario, personalmente creo que no es necesario. Que es válido, creo que sí es válido en cada uno de ambos. La cuestión, como usted menciona, es qué tipo de monumentos son y lo que dice representan. Si, por ejemplo, aquí tenemos el ángel de la independencia, el ángel se supone que representa la libertad de todos los mexicanos, la independencia, ¿no? Esos valores. Igual aquí en Monterrey tenemos el arco de la independencia. Creo que son valores positivos, son valores que representan una unidad, son valores que representan la mexicanidad, son valores correctos. Que si nos representan o no nos representan, creo que eso ya es muy subjetivo. Creo que eso ya es un valor personal. ¿Qué tan representado me siento yo? Porque pues no creo que el arte haya una sola pintura que represente a todos, que abarque toda la humanidad, a menos que dibujen un planeta Tierra, con todo respeto. En cuestión de escultura no creo que haya una. Por ejemplo, si a mí me dicen si me representa a Miguel Hidalgo, pues Miguel Hidalgo era un criollo español, probablemente blanco. Yo soy un regiomontano, mestizo, de tez mediamente morena, mediamente un poco. Entonces, si en esas características yo me veo representado, yo podría decir que no, y es válido es en esa cuestión. Entonces, yo creo que esto ya es un asunto más personal entre si se nos hace válidos o no, no tanto histórico. Perdón si interfiero un poco, pero es que al final,
pues por eso es personal y por eso es subjetivo, porque precisamente lo están viendo así. Digo, es que lo que dices es que, bueno, algunos representan, algunos no. Pues aquí el problema es que para quien debería representarlo, en este caso, por ejemplo, las chavas, las mujeres que están protestando porque no se sienten seguras, pues ahí es donde está lo personal, y por eso entonces la reacción de esta manera. Digo, yo entiendo el punto que dices, que pues es que para ti no representa lo mismo que para mí, pero pues ese es el problema, que no lo está cumpliendo, ¿no? Entonces, digo, es algo que yo también tardé en darme cuenta, o sea, entender, bueno, es que sí hay que proteger monumentos y demás, pero ya cuando estos no, simple y sencillamente, en el colmo de las cosas, sí, son incluso ofensivos para ellas, pues no podemos evitar que estos sean cambiados, destruidos o transformados. Evitarlo sería ir en contra de precisamente también su digamos, pensamiento, deseo legítimo de lo que buscan, ¿no? Entonces, bueno, te digo, la verdad sí, aunque parezca lo contrario, sí estoy justificando lo que están haciendo, porque estamos en una coyuntura histórica que a veces los cambios nos aterran, pero pues entonces esta es una de las cosas. Y si lo mínimo ahorita, porque eso es lo mínimo, es destruir un antiguo monumento, que la verdad más bien representa al Estado-Nación, tampoco es que estés destruyendo una pirámide en Teotihuacán, ¿no? Pues hay que dejar que eso suceda, sí, porque, más bien, nosotros fuimos los que dejamos que eso sucediera. Ya ahorita ya es tarde para ponernos a reflexionar si lo debemos hacer o no. No sé si me doy a entender. Y sus templos, palacios y torres se derrumban con horrido estruendo. Así es. Sí. Ya más para terminar. Sí, sobre eso, sí. Yo concuerdo completamente con usted, profesor. A eso voy. O sea, le digo, esto creo que no es un asunto histórico, porque históricamente podemos ver cada uno distintas vertientes. Creo que esto ya es una cuestión personal. A eso iba mi comentario. No digo que sea justificado, no. Es una cuestión neutra, que todos tenemos la libertad de apoyarlo, ¿no? Ok. A ver, compañeros, hay muchas manos levantadas, y ya estamos cercanos a la hora. A ver, Carlos Alberto. Yo quiero, hablando de los monumentos, específicamente lo comenté en la clase de Asia, profe, lo del Ángel de la Independencia. Pues el Ángel de la Independencia se supone que representa nuestra independencia como nación de mexicanos y mexicanas, nuestra libertad, estos ideales que aspiramos de una república. Y hay que ser honestos, ese ideal, ese monumento le falló al 50% de la población. Por gran parte de nuestra historia no podían salir de la casa, tienen que quedarse en un solo rol, oprimidas por los hombres. Y apenas ahorita se empezó a notar un cambio, pero no ha sido lo suficiente. Y hasta eso ha habido un ataque en contra de este movimiento de liberación. Estos feminicidios que son una respuesta de cállense la boca, vuelvan a donde estaban antes. Entonces, pues ellos responden de la igual manera, no nos van a callar, no nos van a silenciar. No. Este ideal de libertad nos falló, el Estado nos falló. Sí. Y lo que se tenía que hacer ya no se hizo. Y si los cambios que se están dando, pues ya ni modo, o sea, tenemos que... Fue muy lento. Sí, de alguna forma se tiene que cambiar esto. Y yo sé que a lo mejor al gobierno de la Ciudad de México y al presidente, oigan, pues le preocupan otras cosas, porque parece que eso es al final lo que está pasando. Le preocupa que el palacio donde vive el señor pues vea bonito, que las calles estén limpias y demás. Pues mejor se preocupe por la seguridad de las mujeres, ¿no? En vez de andar preocupándose porque supongo que eso es lo que duele cuando ves un monumento destruido y demás, o como gobierno piensas, no, es que el turismo, es que y demás. Oye, pero eso es lo importante ahorita, ¿en serio? Sí. Sí, eso es lo importante, preocuparte por la apariencia de la ciudad, por ¿cómo se llama? Por proteger a los monumentos, ¿no? Les digo, es la resistencia al cambio, siento yo, es la resistencia a entender que las cosas están cambiando, y que, como les digo, a lo mejor ahí es donde deberíamos hacer un poquito más de lecturas, que yo sinceramente siento que hay una crisis del Estado-Nación.
sea, el Estado-Nación está entrando en crisis y sus símbolos por consecuencia. Y no queremos verlos alterados porque pues, nos han dicho desde niños, si no es que adoctrinado, de que hay que respetarlos, hay que protegerlos, pero no, ya no más. Y si las mujeres fueron las que empezaron a hacer el cambio, tenemos que respetar eso. Bueno, perdón si lo repito tanto, pero ya Camilia nos está regañando a todos, porque estamos metiéndonos en temas que a lo mejor no le sabemos. No le sabemos, pero bueno, le estamos haciendo la lucha. Sí. Si puedo agregar algo, también quería responder algo a lo que dijo este Liberato, que nuestra tarea como historiadores, siento que nuestra tarea como historiadores es desmitificar estos monumentos y enviar a la población qué significa un monumento en verdad y qué queremos como nación. Creo que es nuestra tarea como historiadores, crear conciencia histórica. Sí, la conciencia histórica no está en lo material, está precisamente en la forma en que se escribe la historia para provecho, para bien de las futuras generaciones, que eso también puede ser muy subjetivo, pero bueno, o sea, esas son las caras que siempre ese es el riesgo que siempre vamos a correr también como historiadores, poner una digamos, situación que a lo mejor no convenga, no sea, digamos, que no convenza a los demás, pero pues es el riesgo que existe, vaya. Entonces, digo, imagínense los revolucionarios franceses, volvemos a nuestro tema porque es el que hemos estado viendo, pues ellos estaban pensando en crear una sociedad donde pudieran tener libertad y lo vimos en su tiempo cuando analizamos la clase, y vaya que como también era tan experimental, muchas cosas no pensaron que ahorita todavía son criticables de lo que pasó en la Revolución Francesa y cómo terminó. Pero pues eso pasa cuando un cambio se da, no es inevitable, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué más? Les digo, hay muchas manitas levantadas por ahí. Y estamos acercándonos a la hora rápidamente, que sean los últimos comentarios para ir aterrizando. A ver, Ángel. Bueno, pues un poco le comentaba eso a Carlos en la mañana, cuando tuvimos una pequeña reunión, unos cuantos, en la clase que teníamos de la profe Mayra. Yo le dije que nosotros, bueno, yo al menos que sí me quiero ir un poquito más a este ámbito educativo, pues también, hacer conciencia de esto a nuestros alumnos, porque a veces, obviamente la educación también es un pilar importante para crear, pues, personas funcionales socialmente, y pues obviamente tenemos que dar a entender todos estos casos, porque nosotros lo estamos viviendo como personas, como estudiantes, que hemos visto esa situación, que pues obviamente es preocupante para todos, o sea, en este caso más específicamente para las mujeres, que pues obviamente tenemos que señalar esto y preparar a las personas, a los niños del futuro, pues sobre este tipo de conocimiento de que el porqué de las cosas y el por qué se está haciendo lo que se está haciendo. Yo estoy de acuerdo en que se tenga que destruir lo que se tenga que destruir y que se siga siendo así hasta que verdaderamente haya un cambio, porque si por algo se están haciendo las cosas es porque no ha habido un cambio, y creo que es ahí donde se tiene que empezar a pensar a futuro, de que tiene que haber un cambio y que obviamente tenemos que ir mejorándonos como sociedad y como personas y no ser tan cerrados al pensamiento, sino que ver por los derechos y por las personas. No porque mi ideología diga que eso está mal, no lo voy a decir, no. Tenemos que vivir en una sociedad en la que no se tenga que haber ningún hilo de que, es que mi religión dice esto, es que mi forma de pensamiento dice esto. No. Tenemos que pensar porque somos humanos y porque todos tenemos derechos y tenemos obligaciones y tenemos que vernos así tal cual somos. Y eso te va a solucionar cuando la sociedad verdaderamente tenga un cambio y haya una evolución en el pensamiento de las personas. Ok, a ver, rápidamente porque no está tocando el tiempo, me pide la palabra Ignacio. Perdón, profe, trataré de ser breve. Bueno, es que siento que estaba esperando que tocáramos este punto, pero nunca lo tocamos, así que creo que es algo que no quiero dejar pasar. Creo que ahorita Carlos estaba hablando sobre nuestro deber como historiadores. Ahora siento que es importante hablar también sobre nuestro deber como hombres en cómo debemos apoyar este movimiento, y algo que yo quiero pedirles, que sé que
Facebook está repleto de esto, pero de verdad hasta parece que entra por un oído y sale por el otro. Es que dejemos, o sea, bueno, más bien empecemos a ser más empáticos con esto, empecemos a entender que está mal y que está mal, porque no sé, a lo mejor yo como hombre, yo digo, yo no hago comentarios machistas, o yo no hago chistes machistas, o yo no tengo este tipo de actitudes, pero conozco a alguien que las tiene, y muchas veces por comodidad, por no perder la amistad, nos quedamos callados y no hacemos nada. Créanme que es muy importante, de verdad, o sea, el decirle a esa persona, oye, ¿sabes qué? Estás mal, porque solamente lo estamos dejando ahí y esa persona lo sigue diciendo, lo sigue haciendo. Esto no se trata de mí y no quería poner este ejemplo de verdad porque pues hoy estamos hablando únicamente de las mujeres, pero pues yo soy homosexual, como muchos de mis alumnos saben, y hay muchas personas que siguen haciendo chistes sobre los homosexuales y la verdad es muy incómodo y hay verdaderas personas por aquí puedo mencionar, por ejemplo, a Carlos, que Carlos es amigo mío, que desde su trinchera ha habido comentarios que en algún momento han dicho personas y me ha dicho de que, oye, Nacho, ¿estás bien? Oye, que la verdad a mí la verdad me vale lo que digan, pero ese tipo de ayuda y saber que él, desde su privilegio como hombre heterosexual blanco, está haciendo ese cambio, está diciéndole a esas personas, oye, ¿sabes qué? Te pasaste. Oye, ¿sabes qué? Si tú piensas esto no puedes ser mi amigo porque tengo amigos en esta situación de personas no privilegiadas y les estás quitando la voz. Va lo mismo con las mujeres. O sea, no quería dar este ejemplo porque no se trata de mí en este momento, pero va con ustedes. Dejen de reírse chistes contra las mujeres. Sí. Dejen de hacer ese tipo de comentarios. Y si la persona de al lado, pues, si tú dices, es mi amigo y quiero conservarlo, y no quiero que se sienta ofendido, pues entonces trata de hacérselo ver, no nada más te quedes callado por comodidad, porque eso no nos va a llevar a ningún lado. Sí. Y no pienses en ti, piensa en, a ver, ¿qué sentirías? Todos tenemos aquí, bueno, espero no regarla, creo que todos tenemos madre aquí. Piensa cómo te sentirías si ese chiste que acaban de hacer sobre tu compañera lo hicieran sobre tu mamá, o sobre tu hermana, o sobre tu novia. O sea, creo que eso es algo que quería tocar, nadie lo tocó, pero pues hasta ahí, solamente quería dejar el comentario. Son los pequeños cambios que a nivel personal podemos hacer, y si no lo tocamos es porque a lo mejor estábamos pensando nuestro papel más como historiadores y a veces pensamos que eso está parte de lo personal, pero pues es que es parte de lo mismo, o sea, es difícil a veces ser uno y luego ser otro, incluso cuando empecemos, cuando ya ustedes empiecen a escribir historia, ¿no? Que es algo que les había comentado la otra vez, les voy a ver ahí también. Pues es que tenemos que ser congruentes, ¿no? Precisamente con lo que escribimos, con las minorías, con los grupos marginados. Creo que esa es al final también la función de las ciencias sociales, precisamente tratar de generar una equidad con todos aquellos grupos desplazados por el orden social existente que se ve como supremacista, y que pues debe cambiar, ¿no? Yo estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo con todo lo que dicen, y si se fijan es un tema que podemos seguir muchísimo, porque pues ahí es donde se dan cuenta que lo que están iniciando las mujeres en las calles es como lo que pasó también en lo que iniciaron los burgueses en Francia. Al final se dieron cuenta que no nada más estaban ellos siendo los que estaban despertando, sino que estaban también atrayendo a otro, digamos, a toda una marea social. Fíjense, creo que eso al final es algo que también, digo, y a lo mejor puede ser incorrecto, ya lo dirán las compañeras, pero lo que ellas están iniciando va a hacer que muchos tengamos que cambiar, no nada más, yo sé que para bien social, pero me refiero a que muchos también se van a tener que despertar de este letargo social en el que nos encontramos. No sé si me doy a entender. O sea, es un movimiento que sí, las queremos ver a ellas como que únicas, pero que nos va a involucrar a todos, ¿sí? Nos tiene que involucrar a todos, porque si no lo hacemos, entonces nos vamos a ver como todo eso que estamos criticando, ¿no? ¿Cómo nos vamos a ver si no cambiamos? Pues como el señor presidente que dice, ¿qué es eso del pacto? No lo entiendo. Así nos vamos a ver. Así nos vamos a ver, así nos vamos a ver si no queremos cambiar, pues, así de ridículos, ¿sí? Así de no entiendo lo que están haciendo. Bueno, siento yo. El cambio asusta, pero no tengo cambio. Maestro. Mande, dime. Solo para dar un comentario. Yo como hombre me di cuenta, no me acuerdo hace cuánto tiempo, la verdad,
Simplemente dos cosas sobre todo lo que estuvimos hablando, de que al final de cuentas, pues los monumentos se pueden restaurar, o sea, si, por decir algo exagerado, si tiran el Ángel de la Independencia, se va a poner otro ya, o sea, entiendo el valor de los monumentos, yo los estudio, incluso tengo un trabajo y quiero hacer mi tesis sobre monumentos históricos y la identidad, pero hasta yo sé que, pues, el monumento... Pero eso de restaurarlos, yo voy más allá, perdón que te corte, pero yo voy más allá. ¿Sí? ¿Realmente queremos restaurarlos? O sea, es como ahorita decía Emilia, no, puede haber una estatua de Gandhi, que es un tipo y dice que él golpea a su esposa, entonces quiere restaurarle, que creo por ahí en la Ciudad de México hay una estatua de Gandhi. Imagínense que van y la rompen. ¿Ustedes creen que las chavas quieren restaurar la estatua de un tipo que golpeaba a su esposa? Pues... No, pero es que mi comentario por eso, si a alguien le preocupa que pues se caiga el monumento o que lo destruyan, pues lo van a restaurar y ya, no, o sea, yo digo que soluciones rápidas a quejas rápidas, ¿me explico? O sea, sí. Pasa ya. Y también otro comentario es que al final de cuentas a esto era lo que comenzaba, que no importa qué quejas tengas tú, no importa qué comentarios tengas tú, al final a ellas no les, o sea, que tú te quejes sobre algo, ellas no les va a importar que te quejes, ellas lo van a hacer de todos modos. ¿Me explico? Claro, o sea, sí. Por eso aprendí muchas veces de que, ok, pues guardar silencio si no tienes algo bueno que decir, o que incluso si te quejas, ellas lo van a hacer. O sea, y hay que guardar silencio y hay que también tener empatía, insisto, empatía porque pues, es legítimo por lo que están luchando. Y si hay un montón de estatuas en las calles con tipos que ellas consideran ofensivos, pues quitémoslo. Porque precisamente nosotros tampoco queremos ver en la calle a alguien que nos recuerde algo malo. Sí, imagínate ver en la calle siempre algo así que te recuerde algo así que no quieres ver. Entonces imagínate las chavas cuando ven un monumento, algo que no. Por ejemplo, no sé si recuerdan, esto ya es histórico. José López Portillo es un presidente que el tipo era un megalómano que puso estatuas de él con un caballo en todas partes. Sí, y era un tipo nefasto, ¿no? Obviamente, ¿qué pasó? Con el paso del tiempo esas estatuas las fueron quitando, las fueron haciendo chatarra porque pues a nadie le importaba ver ese tipo en las calles, ¿no? Sí, estaba el famoso monumento del caballito, estaba por San Nicolás, ahí de hecho por la Uni. Lean sobre ese hombre, estaba loco, sí, para mí es uno de los presidentes más nefastos que hemos tenido. Sí, y obvio qué pasó con todas esas estatuas que hizo de él, porque en su megalomanía y como presidente puso un montón de estatuas de él en todos lados. Afortunadamente ya muchas van desapareciendo. Entonces eso voy, o sea, y también eso, ¿qué es eso del monumentalismo? O sea, ya dejémonos de andar construyendo estatuas, ya mejor creemos una mejor sociedad. Creo que para allá vamos también. Vamos para un mundo sin monumentos y mejor hecho con... Que eso es una de las cosas que... Fíjense, voy a terminar con algo que de hecho lo iba a comentar más adelante en la clase, después lo comentaré igual para cuando los chavos lo vean. Cuando el arte, que creo que es el que debemos proteger, es aquel que tiene un significado, un sentido, digamos, artístico y que además tiene un sentimiento en eso. Cuando Picasso hizo el Guernica, no sé si lo ubican, es una obra muy famosa donde él retrata precisamente a la Guerra Civil Española y lo que fue precisamente el ataque a Guernica. Está genial. Sí, es genial, es una genialidad cuando lo veas, pero es definitivamente una obra que si tú eres parte del ejército, pues dices tú, ay Dios, porque es una obra que refleja dolor, ¿no? Entonces lo ves y ves gente gritando, digo, a lo mejor no puedes entender bien el cubismo, pero ves dolor en la obra. Y entonces, obviamente, cuando Picasso hizo eso, a mí esta historia me la contaba mi profesor, no sé si es cierto o no, pero mientras sea cierto o no, refleja mucho lo que estamos hablando en relación a cómo deben representarnos las cosas que están ahí. Entonces dice que llegaron unos militares, ya en el régimen franquista, obviamente el arte se veía como lo ven precisamente los regímenes fascistas, como una ofensa cuando representan el sentimiento de un pueblo y sobre todo de esa manera. Entonces llegaron unos militares ahí con Picasso y les mostró la obra. Y les dijeron así como que con cara de enojados, oiga, usted pintó esto, o sea, como ustedes nos está diciendo que lo de la Guernica fue nuestra culpa. Y Picasso les dijo, no, yo no lo hice, lo hicieron ustedes. O sea, fue una forma de decir, yo nada más plasmé lo que estaba viendo, ¿sí?
Y pasa lo mismo cuando alguien está agarrando un martillo y destruyendo una estatua de un personaje que no quiere, pues es que no lo estoy haciendo, es el sentimiento. Y cuando Gandhi dijo eso, Gandhi, perdón, Picasso, ya que estoy confundiendo a gente, Picasso hizo eso del Guernica, lo dijo así, yo no lo hice, fueron ustedes. Entonces, no sé si con eso queda claro que al final eso es lo que representa, y esas son las cosas que debemos proteger, ¿sí? Pero que también pueden con el paso del tiempo ser distintas. Bueno, ya no quiero dejar a nadie con la mano levantada, pero a ver, Derek y Arnoldo por último, ya. Toda esa situación me recuerda mucho cuando ocurrió eso del cuadro de Emiliano Zapata, de que lo habían pintado así, era un tanto extraña. Y salió gente que no le caía bien ni Emiliano Zapata, ni tampoco sabía de la revolución, ni le interesaba la revolución, a decir que eso estaba mal. Y yo en plan de que, espérate, si eso no te interesaba a ti ayer, y ahora ¿por qué la nada es tan importante? Sí, ahora, ¿qué tanto te ofende que Emiliano Zapata lo pongan así? A lo mejor. En este caso, el Ángel de la Independencia me daba risa porque ¿quiénes nosotros en nuestra vida lo hemos visto? ¿Alguna vez algunos de nosotros hemos estado allá? Yo creo que la más de la mitad no hemos ido ni siquiera nunca a la Ciudad de México. Sí. Exacto. Bueno, sí, pero en fin. A ver, Derek. Sí, voy a dejar un poquito de lado lo de los monumentos porque ya había explicado que... O sea, me quiero concentrar en otra cosa ahorita, pero ya había explicado que para mí, con todo lo que han dicho ahorita de que del mal, perdón, del remover los monumentos y todo eso, pero lo que quiero yo mencionar es otra cosa, que hablan mucho sobre el papel del historiador, y yo creo que me parece incorrecto asignarle un papel al historiador porque estamos hablando nosotros desde nuestro contexto, en nuestro país, en nuestra cultura, y eso puede no estar... se me hace que si empezamos a asignarles papeles, o sea, se tienen la posibilidad de quedarse en épocas en las que ya no estén, en contextos en otros países en los que ya no estén. Claro, no estoy diciendo que de repente vamos a nosotros aquí los del grupo tomar la decisión de qué papel historiador va a tener para todo el mundo, pero o sea que siento que es incorrecto asignarle un papel al historiador, que el historiador apolítico en cuestión de los trabajos de historia, y que esto, o sea, que el historiador no debería de trabajar la historia como con la idea de probar un punto para... No sé si me explico, a lo mejor me revolvió mucho. Bueno, yo creo que te entiendo, o sea, debemos ser, si tomamos la historia como ciencia, debemos simple y sencillamente mostrar la verdad y no tomar un papel, una postura o un juicio, ¿no? Estoy de acuerdo, sí. El problema es que la historia es una de esas disciplinas que al final va a terminar así de una u otra manera. Por eso les decía yo, y a lo mejor con esto podemos terminar, depende de qué historiadores queremos ser. Hay historiadores que definitivamente funcionan para el Estado, ¿no? O sea, que hacen y escriben para el Estado. Están los historiadores académicos que decimos que no, pero luego cuando el Estado nos financió un proyecto, sí, qué padre, ¿no? Ya como que cambiamos de opinión. Es difícil, y eso se van a enfrentar más adelante, porque eso pasa, ¿no? Como historiadores, tú puedes ser muy liberal, y yo he conocido a muchos alumnos a lo largo de mi carrera como docente, que sí, muy liberales, muy marxistas, y luego ya salen y les dan chamba y no, ya como que eso ya pasó porque ya tengo chamba. ¿Eso está mal? No. Podemos seguir teniendo respeto a nuestro trabajo una vez que obtengamos un puesto, un trabajo administrativo, qué sé yo, sí. Pero recuerden que eso ocurre, ¿no? Recuerden que eso va a ocurrir, que es difícil ser totalmente un reaccionario de la historia todo el tiempo. Tenemos que estar coordinación con también las instituciones que nos avalan, les digo, sin perder el objetivo, que es crear una historia pues académica. De hecho, esa es la diferencia entre lo que nosotros hacemos aquí o lo que se hace en una normal o en otro lugar, que aquí estamos buscando pues, eso, una historia sin prejuicios o sin juicios de valor, sin tratar precisamente de caer en eso. El problema es que se van a dar cuenta que a veces va a ser difícil lograrlo. Es difícil sobre todo cuando lo vemos así, pero no por eso imposible, ni que llegamos a una reflexión en ese punto. Bueno, ya le dejamos ahí, oigan, porque ya van a ser las 2 pero estuvo muy buena la discusión.
La verdad, yo la valoro mucho. Les agradezco a todos porque la verdad yo aprendí bastante. Aprendo mucho de ustedes, la verdad. Y y se lo reconozco a todos, y mi afecto también a ustedes por hacer de este día algo que fuera distinto y no nada más así de que vamos a faltar porque pues todas las demás faltaron. Entonces, les agradezco la verdad a todos por estar aquí. Muchas gracias a usted, profe. También creo que profe, gracias. bastante fructífera la charla. Así es, así es. La verdad, sí, ya nos regalan, ya si quieren les platican a las chavas lo que dijimos y si ellas no les parece, pues que nos den un debate ellas sobre eso en otra ocasión. No tenemos problema, ¿verdad? Claro. Sobre todo porque por ahí en Emilia así como que, no, ¿qué están haciendo? Bueno, ya que las podemos escuchar, tenemos que, no nada más las podemos. Entonces, No, hombre, nos avientan a la hoguera, profe. No importa, pues hay que aguantar vara, ni modo. Nos lo merecemos entonces. Como quiera las queremos y las seguimos respetando. No importa, de eso se trata. Así es. De eso se trata. Bueno, ahí le dejamos, vamos a comer. Muchas Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe, que tenga buen día. Bueno.